Bien, muy buenas noches con todos los compañeros. En esta noche vamos a proceder a debatir sobre lo que son la seguridad cognitiva enfocado a la inteligencia artificial, ¿sí? Que es nuestro tema principal. Primero vamos a comenzar presentándonos entre compañeros. Mi nombre es Paula Alexander Taisha. Siguiente compañero, por favor, Muy que se buenas vaya noches con todos. Mi presentando. nombre es Brian Gordillo. Y, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Carrera. Buenas noches, mi nombre es Silver Zambrano. Ya, bien. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es las características de los sistemas cognitivos. Vamos a dar la palabra al compañero Joel para que vaya especificando este tema un poquito a fondo, ¿no? Sí, bien, como tal, dentro de las características de los sistemas cognitivos como tal, sería muy importante abordar el tema de que las ciencias cognitivas tienen una gran influencia en la informática moderna, o sea, en la tecnología. Las tecnologías de la información y comunicación y las infraestructuras de la información de vanguardia. Generalmente las ciencias cognitivas se conectan con campos científicos, ¿sí? Como la neurobiología, la psicología, la lingüística, la robótica, entre otras, como también la inteligencia artificial a la que vamos a abordar en este momento, ¿sí? ¿Qué entendemos como las características eh, que se estaba abordando como tal, ¿sí? Tenemos las características y dentro de las características también tenemos los casos de uso. Entre esas tenemos, permite abordar una amplia variedad de escenarios dentro de de la ciberseguridad. Por ejemplo, se aplica a criptomonedas y a blockchain, ¿sí? A dispositivos de Internet de las Cosas, que es el IoT, protección frente al uso masivo e inseguro. Detección de malware, puede localizar gusanos y troyanos. Gestión de seguridad de Smart City, las ciudades inteligentes. Y la computación cognitiva aumenta la capacidad de respuesta frente a las amenazas emergentes, para la cual vamos a debatir todos estos casos con mis compañeros a continuación. Bien, seguridad cognitiva basado en inteligencia artificial. La seguridad cognitiva en sí es un enfoque avanzado de la ciberseguridad que utiliza la inteligencia artificial, el machine learning y procesamiento del lenguaje natural. ¿Para qué? Pues esto es para imitar el pensamiento humano en la identificación, prevención y respuesta de las amenazas digitales. ¿Qué hace esto? Es como si yo tuviera un humano siempre revisando y analizando todo el tráfico para ver si de esta manera detecto. Si bien esto puede llegar a ser eficiente, también puede cometer ciertos errores que ya los veremos a continuación. Bien, nuestro compañero Gilbert nos va a mencionar sobre las tecnologías claves utilizadas. La tecnología clave utilizada es la IA y Machine Learning, que nos va a ayudar a detectar patrones anómalos y predecir las amenazas. La Big Data para analizar grandes volúmenes de información. Procesamiento del lenguaje natural, NLP, para leer informes, foros y bases de datos. Automatización inteligente para responder a amenazas sin intervención humana. Esto es lo que la tecnología que nos va a permitir utilizar. El siguiente Bien, compañero con la diapositiva. bueno, también vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de la IA para mejorar la detección. Dentro de ello, nosotros hemos puesto algunos ejemplos, los cuales son el uso del Machine Learning, ¿sí? Y también el modelo de lenguaje grande, ¿no? Algo importante para hablar de esos temas, es importante ver que la tecnología justamente el tema que nos estamos enfocando, es importante saber cómo funciona, ¿no? Esta sobre el uso de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, es importante que esta técnica de la seguridad cognitiva, ¿ya? Recopila grandes volúmenes de información, ¿sí? Ya que el patrón es continuo
analiza automáticamente la información. Adicional de ello, también detecta el comportamiento o las anomalías que existen, ¿no? Y aprende continuamente. Entonces es importante conocer cómo funciona, ¿sí? Adicional de esto, como es importante de tema general sobre la seguridad cognitiva y basado en la tecnología de la inteligencia artificial, es importante saber que se va automejorando este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la toma de decisiones y acciones que puede realizar, ¿no? En el tema de seguridad, ¿sí? Por favor, no sé si le pueden pasar la siguiente diapositiva y Aquí hagamos una acotación, por ejemplo, eh, en esto de que los desafíos ahora son más grandes, ya que con la misma inteligencia artificial, pues se ha llegado a crear nuevos tipos de ataques. Ya es factible comprometer dominios nuevos o correos legítimos y hacerlos pasar, bueno, mejor dicho, ya son de por sí legítimos y corromperlos para de esta manera llegar a realizar los ataques. Ahora imaginemos que también con inteligencia artificial se puede llegar a tener un radio de detección de esto de hasta el 95%, que esto nos da una gran facilidad de detectar ciertos errores y ciertos virus que pueden llegar a atacarnos y traspasar a las personas que tal vez están revisando esto sin un modelo de detección que vendría siendo como el Machine Learning. Bien, es importante, ya que nosotros al, jugamos un rol muy importante, llamémoslo así. Nosotros como seres humanos jugamos un papel muy importante, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Hay diferentes roles en que se puede presentar un escenario, como puede ser un usuario, un atacante o un defensor. Entonces, el analista de seguridad debe centrarse en la situación de la ciberseguridad de la organización mediante el uso de ciencias cognitivas, que es muy importante, que podrían mejorar los procesos de ciberseguridad para la detección y respuestas de incidentes de seguridad. ¿Con qué ventaja tenemos? Mayor velocidad y precisión en detección de amenazas. Cuando hablo de una amenaza que se pueda materializar como tal, una amenaza no es como tal algo que ya pasó, ¿sí? Reducción de falsos positivos y la mejor toma de decisión con base de datos y la capacidad de adaptarse a amenazas nuevas y desconocidas. Con tal de nosotros tener la machine learning, pero ese machine learning debe adaptarse a los modelos de gran tamaño, de gran volumen como tal, a la que va a analizar. Pero es muy importante que la información a la que se va a analizar sea precisa, concisa y sea la información que tenga una muy buena calidad. Puede resultar de que nosotros vamos a hacer un análisis, pero la información no ha sido clasificada, no ha sido limpiada, no ha sido preparada como tal, vamos a llegar a tener una gran desventaja que van a ser los falsos positivos. Con la Machine Learning lo que queremos llegar y con la inteligencia artificial que predomina actualmente es reducir la brecha que se tiene actualmente, ¿ya? Debería ser como lo hace CrowdStrike. Dice que debe manejarse, que un incidente debe detectarse en 1 minuto y en 10 minutos saber qué sucedió y en 60 minutos llegar a contender o erradicar o a llegar a solucionar el problema. Pero para en 1 minuto nosotros tener ese rango, esa brecha de poder detectar como tal que, si nos están atacando y también gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos llegar a ser resiliente, a operar mientras estamos operando, ser atacados y poder contraatacar como tal. Pero como tal, todo eso nos va a jugar un rol muy importante que es la data. Si la data no está bien clara, no está bien depurada, no se tiene bien, vamos a tener falsos positivos y en vez de que sea una mayor velocidad y precisión en detección de amenazas,
va a ser un caos fatal. Entonces, como tal, nosotros debemos centrarnos en que los algoritmos de inteligencia artificial utilizan medios organizacionales o datos personales para generar predicciones. La ventaja es de que van a generar predicciones. Estos datos pueden ser sensibles o no sensibles, ¿sí? Que eso es muy importante. No puedo yo coger y exponer la información a la inteligencia artificial. Pueden haber datos muy sensibles, datos críticos de una organización, de un país, críticos, muy sensibles, por lo que es necesario potenciar los mecanismos de protección de la información, que eso es muy necesario. No puedo exponer mi data, porque la inteligencia tiene su ventaja y su desventaja, porque también al momento en que yo clasifico la inteligencia, mando la información a la inteligencia artificial, pueden hacer un pen testing, pueden hacer algo, pueden generar algún algoritmo de reversa y todo lo que yo ingreso, el enemigo puede hacer para que él pueda recibir la información. O sea, tiene su ventaja y tiene su desventaja la inteligencia artificial. Asimismo, para ello es necesario garantizar la integridad de los datos. El uso indebido de la inteligencia artificial también podría ser posible y utilizar para atacar sistemas o incluso personas. Yo digo a la inteligencia artificial, mira, yo tengo este es mi data y tengo esto. Y la otra persona generando en el prompting de la inteligencia artificial, generando unas buenas preguntas, él va a responder y va a dar mi vulnerabilidad a la que yo estoy teniendo. Entonces es muy importante que inclusive los drones ahora usan inteligencia artificial. Se ha visto que están usando para guerras, se está usando para a nivel de las granjas, para fumigar, se está usando para buenas cosas, ¿sí? Para poder, mediante imágenes, sacar las cartas topográficas, que eso es muy bueno. Inclusive, la privacidad de la información utilizada en IA, la integridad de la información utilizada en IA y el mal uso de la IA, ¿sí? Eso es lo que yo puedo acotar de las ventajas. No sé si otro compañero puede acotar más de eso también, sería bueno en este debate. Claro que sí, aquí entramos también con ciertos temas, como bien dice usted, cómo se entrena a lo que viene siendo el lenguaje de aprendizaje, ya que si este primeramente deberá ser supervisado por un humano, ya que si usted no supervisa, este sistema puede empezar a divagar. ¿Qué pasa cuando un sistema divaga? Ya no es solo la reducción de, perdón, ya no es solo la detección de falsos positivos, sino que también puede llegar a bloquear ciertos, por ejemplo, si es un tipo de ataques de correos, si yo no le doy la base de datos correcta a esta inteligencia artificial y empiezo a generar falsos positivos, haré que bloquee cientos de correos que tal vez estos correos no tienen una intención maliciosa. Esto generaría muchísima molestia, pérdida de datos y pues en ciertos casos también pérdida de dinero, que es lo que afecta a las empresas. Por lo que se debe tomar bastante en cuenta el tipo de aprendizaje que se le va a dar a la inteligencia artificial. Bien, el siguiente compañero va a exponer lo que viene siendo los desafíos que tiene hoy en día este tipo de aprendizaje. ¿Sí? Los desafíos que tiene este tipo de aprendizaje es que aunque la seguridad cognitiva ofrece múltiples ventajas, también presenta una serie de desafíos importantes que deben ser considerados. El primero de ellos es que se requiere grande volumen de datos de calidad para que los sistemas cognitivos aprendan y generen buenas decisiones. Necesitan datos diversos, completos y bien estructurados. Sin buenos datos, el sistema puede fallar o arrojar resultados poco útiles. Otro desafío que es la presencia de posibles sesgos en los algoritmos. Estos sesgos pueden generarse por el tipo de datos usados para entrenar la inteligencia artificial, lo que puede llevar a errores en la identificación de amenaza o en la clasificación de riesgos. También está el alto costo y complejidad de implementación. Integrar estas soluciones de seguridad cognitiva en una organización requiere inversión de tecnología, talento especializado y tiempo para personalizar los modelos.
Finalmente, existe una dependencia de infraestructura tecnológica avanzada como servidores de alto rendimiento, plataformas de procesamiento en la nube y herramientas de análisis de datos. No todas las organizaciones constan o tienen este tipo de tecnología, especialmente la pequeña no cuenta con estos recursos. Bueno, acotando un poco también lo que dice el compañero Stalin, en el desafío de la seguridad cognitiva es importante visualizar nosotros como empresas, ya sea pública o privada, analizar el alto costo de implementación de este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, la tecnología al inicio, cuando ya se implementan o ya se está desarrollando para alguna institución, siempre la primera vez que se implementa es el costo, ¿no? La empresa por eso tiene que saber evaluar como uno de los desafíos el costo de implementación de la infraestructura y que tiene que estar también con un personal ya capacitado en el área ya tecnológica para implementar ese tipo de seguridad cognitiva, ¿no? Adicional, podríamos también estar hablando de la parte de la privacidad y de la ética en el ámbito de los desafíos, ya que el uso de la inteligencia artificial eh, permite analizar el comportamiento de usuarios que pueden generar preocupaciones sobre privacidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si no se tiene funcionarios, digámoslo así, con ética, ¿no? Digámoslo así, por más tengamos un sistema ya implementado con la inteligencia artificial, puede que haya fuga de información, digámoslo así, ¿no? Por ese tema de no tener personal ético, digámoslo así, ¿no? Como tema de desafíos, compañero. Y bien, justamente lo que yo hablaba al un inicio en la ventaja, requiere grandes volúmenes de datos, pero de calidad. De ahí hay que partir. Fuentes fidedignas, fuentes de que han sido correlacionados, en fin. También todo lo posible riesgo que puede existir, ¿no? Bien, dentro de eso tenemos el futuro de la seguridad cognitiva, ¿ya? Los sistemas cognitivos serán la base del análisis de seguridad del futuro. O sea, no podemos nosotros coger y lanzarnos y decir que la IA haga bien gracias y nosotros no nos quedamos. Nosotros a veces nos basamos y nos confiamos en el sentido de que es que me están vendiendo un firewall, me están vendiendo un firewall, me están vendiendo un equipo, me están vendiendo un IPS, todo. Pero eso no es de que el equipo ya hace todo porque tiene inteligencia artificial. No, no, no. Aquí debe haber interacción humana, que es el factor clave en todas las tecnologías que exista. No podemos dejar que la IA haga por sí solo, porque la información va a tener sesgos. El resultado, el resultado que va a dar puede ser un falso positivo. Y si nos manejamos a nivel de un banco o a nivel de una cooperativa o trabajamos a nivel de algún sistema crítico y dejamos que la IA haga y nosotros detrás de un escritorio, puede ser catastrófico. La ciberseguridad cognitiva establece un nuevo paradigma, es verdad. Es algo nuevo que la gente lo está usando. Quizás no lo sabemos usarlo o aprovechar en su forma correcta. ¿Apoyarán a los analistas en la detección y respuesta ante incidentes? Sí, la inteligencia artificial de Google pudo detectar, sí, que no sean atacados. En fin, o sea, es muy bueno. ¿Por qué? Porque se basan en indicadores de compromiso, ¿sí? Se basan en firmas, se basan en comportamientos. O sea, hay muchos patrones en el cual la seguridad cognitiva como tal es buena basado en la inteligencia artificial, porque lo que va a hacer un analista es revisar y ver primero el entrenamiento del analista o del especialista que esté encargado de seguridad de la información, sobre todo, que predomine la formación. De ahí ver las herramientas y de ahí ver curvas, patrones o tener algoritmos de que él pueda analizarlo. Pero si ya tenemos una solución como tal de que ya existe la inteligencia artificial ya entrenada, ya tiene su lenguaje de aprendizaje, todo,
yo me iría por algo que ya está en auge. Dice, mejorarán la clasificación de correos sospechosos con un enfoque similar al humano. Eso es muy importante lo que hablaba en antes Brian, de tratar de detectar de que los correos sean más limpios y sean los correos más auténticos, llamémosle. No llamémosle la palabra más auténtico porque no puede existir menor auténtico, pero el tema es de que debe llegar y ser como tal netamente del origen hacia de la origen y hacia el destino sea el mismo. El siguiente paso es crear un dataset, crear tu propio eh, Lego, tu propio como tal, en el que tú puedes afinar tus modelos y parametrizarlos, ¿sí? Como decía yo, la inteligencia artificial es peligrosa y también es buena, ¿sí? Pero si yo le entreno con una data precisa, le entreno mal, me va a dar falsos positivos y a lo que yo quiera llegar, puedo crear una línea donde yo le digo, mira, esos son los patrones inusuales, pero esos patrones inusuales lo voy a crear en la forma de un atacante. Esa línea tiene patrones no correctos, pero quiero que tú cojas y esos patrones que son inusuales, te aprendas para que Pedro, Juan o María, cuando quiera usar ese modelo, no lo detecte y pueda entrar y el ataque puede perpetrarse y a la final no ha pasado nada. ¿Sí? Entonces, es la ventaja y la desventaja de que yo puedo programarle a la inteligencia artificial para que me detecte o para que me omita como tal alguna perpetración de algún ataque como tal. Entonces, eso es muy importante. El siguiente paso, como decía, es crear un dataset más completos para afinar modelos y parámetros. Entonces, en esa línea podría ir, ¿no? No sé si algún otro Correctísimo. compañero. Como bien menciona, los modelos se basan en tres rangos establecidos ya. Si bien nosotros podemos hacer que un lenguaje sea más creativo o más estricto a lo que viene siendo la realidad, mientras más creativo sea este modelo, más probabilidad hay de que empiece a divagar y empiece a hacerse sus propias historias y empiece a fallar. Pero si bien más estricto se vuelve, pues necesita más reglas y más entrenamiento para cumplir estos datos. Bien, aquí llegaríamos a la parte final de lo que sería la exposición en sí de lo que viene siendo la seguridad cognitiva. Vamos a proceder con el debate de ciertas preguntas que hemos elegido que nos parecen bastante interesantes, que acotan a lo que viene siendo este tema. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar por completo a los analistas humanos en ciberseguridad? Para ello, la intervención de nuestro compañero Gilbert. Netamente no podría, por lo que siempre tiene que estar siendo vigilada por un ser humano, porque como mencionábamos, los datos pueden llegar de forma errónea y se puede tomar decisiones que la IA no podía procesar como un humano. Entonces no puede reemplazar al 100% ser humano. Lo que se hace es una herramienta en la cual nos permite mejorar el sistema de la ciberseguridad. Bien, sí, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacernos esa pregunta y decir hacia dónde va la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es a reemplazar por completo lo que viene siendo el trabajo humano o a usarlo como una herramienta de apoyo para el trabajo humano? ¿Algún otro compañero tiene algo más que acotar a esta pregunta? Sí, tu pregunta muy acertada, llamémoslo así, ¿no? El tema es de que la inteligencia artificial eh, necesita la interacción del ser humano, porque la inteligencia artificial no anda por sus propios medios, llamémoslo así. El tema es de que la inteligencia artificial necesita una instrucción, una guía, necesita una dirección, necesita que lo entrene, que necesita que lo pongan modelos, necesita ciertas otras cosas que en sí la inteligencia artificial no se vale por sí. Entonces, desde mi punto de vista, de que los analistas de ciberseguridad o los expertos
¿Van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? No. Lo que sí van a hacer es mejorar su expertise, mejorar sus skills, mejorar como tal la forma de cómo trabajan, en el sentido de ser más efectivos, ser más eficientes. A eso sí, pero que van a ser reemplazados, nunca. Un poquito acotando lo que dice Joel también, creo que es importante analizar el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo del desarrollo. Incluso lo podríamos ver como una manera de aprendizaje, ya sea personal o individual. Yo creo que actualmente se está utilizando bastante esto. Por ejemplo, en el mundo del desarrollo, voy a hablar, por ejemplo, de un lenguaje de programación que es Laravel. Por ejemplo, los desarrolladores ya en el futuro ya no es tanto ya de aprenderse, de memorizarse la sintaxis y todo lo demás, sino más bien aprenderse cosas, tener la lógica de la programación e interpretar, trabajar ya con la inteligencia artificial, que ya nos daría la sintaxis en sí, ¿no? Entonces creo que por ahí también el mundo del desarrollo, digamos así, de la programación, ya iría de la par con la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, es importante esto y va evolucionando incluso ya la sintaxis que vamos realizando, va evolucionando ya la programación en base a eso. Entonces creo que no va a controlar como sí, como dice la pregunta que puso el Brian ahí, no nos va a reemplazar como tal, ¿no? Pero nosotros ponemos la limitante, porque por ejemplo, en el mundo de la programación que les estoy hablando, nos dan la sintaxis y todo lo demás, ¿no? Pero ¿quién es lo que va a desarrollar? El ser humano, ¿no? Nosotros, porque hay algunas cosas, digamos, en un mundo del negocio, por ejemplo, un sistema ya robusto, nosotros toca poner nuestra lógica de interpretación, pues, y no es que nos va haciendo ya la inteligencia artificial como si, ¿no? Entonces es importante que siempre va a haber un límite y va a tener un pro y un contra, ¿no? Lo que dijo Joel. Bien, en esta pregunta creo que todos estamos entonces de acuerdo que en sí la inteligencia artificial no es un reemplazo total a lo que vendría siendo un humano como tal. Bien, vamos a proceder con la segunda pregunta, que aquí nos vamos un poquito más por lo que viene siendo el aspecto ético y nos dice, ¿es ético permitir que los sistemas de seguridad tomen decisiones autónomas sin intervención humana? Bien, ese es nuevamente, una pregunta muy acertada. A nivel estratégico, a nivel operativo y a nivel táctico, yo me iría por a nivel táctico, inteligencia artificial, llamémoslo así. Pero a nivel estratégico, yo no me iría que tome las decisiones de la inteligencia artificial. Para nada, para nada. Como tal, el tema es de que la inteligencia artificial te va a generar las predicciones, te va a generar umbrales, te puede generar patrones, en fin, pero la decisión de accionar o no accionar es del ser humano. Entonces, no puede haber una inteligencia artificial que predomine. La inteligencia artificial aún no nos va a reemplazar ni nos va a quitar como tal esa autonomía de la decisión propia que tenemos nosotros. Porque puede que te dé un resultado y ese resultado, ¿qué tan fiable es para que tú puedas tomar una decisión? Para eso viene el momento de la curva de aprendizaje. Y de ahí tienes tu curva de aprendizaje, vas a poder llegar a un nivel de madurez, llamémoslo así, pero aún así, la decisión a nivel estratégico va a ser tuya. A nivel táctico, te va a dar los comportamientos, los indicadores, te va a dar las métricas como tal, pero la decisión nuevamente es nuestra, no es de la inteligencia artificial. Sin embargo, tal vez podría ahí cambiar usted un poco, ya que en sí, ¿cuál es el objetivo final de poner un sistema de seguridad? Es minimizar el trabajo, hacer que las decisiones sean más rápidas, más fáciles. Si bien no puede permitirse que esta inteligencia artificial tome todas las decisiones, o tal vez decirlo de una manera, clasificar las decisiones por el tipo de riesgos que pueden llegar a acarrear cada una de ellas.
hay decisiones que sí deberían ser tomadas ya por, el, por, por, por lo que viene siendo una inteligencia artificial, ya que esto facilitaría bastante el trabajo. Desde ese punto de vista, ¿qué opina usted? Y ahí con el respecto de que nosotros podamos trabajar y efectivamente va a haber un ahorro significativo. Va a haber, ya cuando tienes tu modelo de aprendizaje, tienes tu inteligencia artificial ya madura, llamémosle madura en sí, como digo, el dominio como tal de cognitividad, ¿sí? En una, en un intermedio lo pones al ser humano. O sea, el ser humano va a ser un circuito muy importante, entre lo cual va a haber un modelo va a haber un modelo de aprendizaje, va a haber una interacción computador-humano, pero de una u otra forma, la decisión nuevamente va a estar en ti. No puedes darle una autonomía para que él toma las decisiones. ¿De acuerdo? No sé si aclaré tú ahí tu pregunta o podemos eh, entrar más en detalle, ¿no? Bien, continuemos con el punto de vista del compañero Gilbert. ¿Qué opina con respecto a esta pregunta en específico? Recordemos que la IA no tiene lo que son los valores humanos ni comprende mucho lo que es el contexto social, legal o moral de las personas. Entonces, por eso la necesidad que el ser humano siempre esté supervisando estos procesos y siempre tiene que estar auditando todo este tipo de decisiones que toma la IA, porque recordemos que ella no tiene una conciencia. Ella a base de un aprendizaje, a un patrón de comportamiento, toma decisiones, en cuales pueden muchas veces ser erradas. Entonces, lo ético sería que un humano siempre esté ahí viendo, observando lo que hace el sistema. Ya, muy bien. Y por último, el compañero Sander, que nos ayude con su intervención con respecto a esta pregunta. Ya, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes ya han mencionado, pero es importante acotar, ¿no? Que, por ejemplo, que la inteligencia artificial no tiene un juicio humano. O sea, por sí hay que saber comprender eso, ¿no? Que la inteligencia artificial es hecho o creado por el ser humano, no tiene juicio propio como el ser humano, ¿no? Entonces, en este contexto, la inteligencia artificial no tiene intenciones o secuencias humanas, ¿no? Lo que estoy mencionando. Por lo cual, por ejemplo, una infraestructura, digamos, actualmente, por ejemplo, en un municipio, sí se ha aplicado ya, digámoslo así, ya equipos tecnológicos ya inteligentes. Entonces, siempre es importante nosotros ya sobreguardarnos, o sea, poner una configuración eh, por encima de lo que ya viene ya con las inteligencias artificiales ya por defecto, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante, o ahí es importante el ser humano, ¿no? Hacer el nivel de la configuración que se va a hacer, ¿no? O sea, ya medio, dependiendo de los privilegios que uno quiere poner, ¿no? Entonces, siempre el ser humano va a estar ahí. Jamás creo que no va a ser 100% ya el tema de la inteligencia artificial, no va a reemplazar 100% al ser humano, porque siempre necesitamos nosotros interactuar con ello, ¿no? O sea, en alguna configuración o cosas por el estilo. Muy bien, vamos a continuar con lo que vendría siendo la siguiente pregunta. Y esta nos dice, ¿hasta qué punto deberíamos confiar en los algoritmos de la IA para detectar amenazas emergentes que aún no han sido catalogadas? Les escucho. Bien, ahí en este punto dice confiar. La palabra confiar no puede darse en el mundo de la ciberseguridad. Nunca puedes, eh, ¿cómo sería el término? Dejar pasar, llamémoslo así, dejar pasar o opacarle al enemigo. Eso no puede suceder en ciberseguridad.
Entonces, pero aquí dice que confieren en los algoritmos de IA. No estoy diciendo que es una amenaza o es un enemigo la inteligencia artificial en ningún momento. Para detectar amenazas emergentes que aún no han sido catalogadas. El tema es de que, como lo hemos venido abordando durante todo este debate, de que la inteligencia artificial tiene dos vistas, dos puntos. En la una, cómo tú lo hagas, para el bien o lo hagas es para mal. Creas tu línea y ahí te separas de que tu inteligencia artificial sea para detectar o detecta y omite tales comportamientos para que se pueda perpetrar un ataque. Yo me diría, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho y cuáles serían sus intenciones de ese algoritmo como tal para poder llegar a establecer y a usarlo? Porque no podemos nosotros adoptar dicho algoritmo sin saber, sin conocer el origen, cuál es su forma, cuál es su metodología su particularidad al momento de que va a operar, ¿sí? Pero aquí tenemos las amenazas emergentes, que eso sí es algo, un tema muy grande, muy amplio, como hay las tecnologías emergentes, como puede ser un dron, como puede ser, en fin, o sea, cuando hablamos nosotros de tecnologías emergentes, es algo muy, muy, muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, las tecnologías emergentes como tal, te voy a dar unos dos ejemplos, ¿sí? Entre esas están la inteligencia artificial como tal, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual y aumentada, el blockchain y la robótica automatización. Son algo de que no se está viendo a diario, ¿ya? En que nosotros podemos llegar a detectar, por ejemplo, Internet de las cosas es un software, pero es un software que no tiene como tal como una computadora o como un servidor que tiene acceso a la que tú puedes controlarle. En Internet de las cosas es el software base y la funcionalidad, pero tú no puedes administrarlo como un servidor. ¿A qué me refiero? A la seguridad. Internet de las cosas es el tema de que está siendo muy vulnerable. Hablo de Internet de las cosas, de las OT, de las tecnologías de operaciones. Es muy grave, ¿sí? Esas tecnologías ser expuestas en una red común y silvestre que se tiene en una LAN, sino que las OT o Internet de las cosas se separa de la red, ¿ya? Pero llegar a catalogar alguna amenaza que no han sido catalogadas, por ejemplo, se me ocurre, de que llegue a haber un troyano, de que llegue a haber un gusano, de que llegue a haber un ransomware como tal dentro de un Internet de las cosas, no se va a dar. Pero sí puede la tecnología detectar, la inteligencia artificial, un ataque volumétrico de denegación de servicio, un ataque volumétrico como tal de peticiones web, en fin, cosas de que tú no puedes ver en los servidores, en Linux, en Windows. Esos ataques, esas amenazas se materializan o sean perpetrados. Vas a ver, es otra línea muy diferente a lo que son las tecnologías emergentes a la que tú te refieres como amenazas emergentes. ¿Sí? Bien, continuamos con la acotación del compañero Gilbert. Eh, para mi concepto, la confianza debe ser parcializada y siempre tiene que estar supervisada por un humano. Debemos recordar que la IA es una herramienta de apoyo para ver lo que el humano no puede ver y lo que hace el humano es entender lo que la IA aún no comprende. Entonces, siempre tiene que estar ese punto de supervisión. No podemos confiar al 100% de la inteligencia artificial porque también va mucho lo que es el juicio humano. Bien, el compañero Sander. Bien, yo creo que debemos confiar en los algoritmos como una herramienta, ¿no? De solución, pero no como una solución infalible. Yo creo que siempre va a haber em, algo, ¿no? Que no va a estar, por ejemplo, digamos, la mala programación o lo que está hablando el Joel ahí mismo.
el tema de los virus, siempre los hackers o las personas que quieren robar la información, ¿no? Generan o estrategias o técnicas que incluso a veces la inteligencia artificial no detecta, ¿no? Entonces los ataques masivos y todo lo demás, ¿no? Son cosas o son técnicas que es difícil detectar, entonces, por ende, no podemos confiar 100%. Algún ataque que lo pueda estar camuflado, puede que lo pase, ¿no? Si tenemos, digamos, algún servidor realizado con inteligencia artificial y esto puede generar una vulnerabilidad en el tema de seguridad, ¿no? Creo que es mi aporte ahí, compañero. Bien, hasta el momento yo he escuchado que dice que no debemos confiar al 100% en sí de estos algoritmos. Sin embargo, yo pienso que no se deben tampoco ignorar por completo, ya que si bien existen amenazas que todavía no son catalogadas, y por ello viene la siguiente pregunta ahora también que vamos a tomar en cuenta, de amenazas que aún no han sido detectadas, no han sido catalogadas, y existe la inteligencia artificial que podría llegar a detectar una de estas, entonces no se debe ignorar tampoco. Si bien si se cuenta con los recursos, se puede llegar a investigar este tipo de amenaza para llegar a encontrar una solución de ella, o protegernos, o en todo caso poder revisar y no estar vulnerables ante dicha amenaza. Y justamente ahí quería acotar algo, mira, es muy importante esto. No decimos confiar en su totalidad o en su plenitud, en el sentido de que confiar ciegamente, o sea, confiar ciegamente puede generar puntos únicos de fallo si no hay una validación humana. Entonces, ahí lo que vuelvo a lo que en antes tú decías. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazarnos? ¿Puede la inteligencia artificial tomar las decisiones por nosotros? Ahí donde yo No opaco puede. todo lo que tú dices, todas las preguntas anteriores, como tal. Confiar ciegamente puede generar puntos únicos de fallo si no hay una interacción humana a la que va a ser la validación y con controles paralelos para ver qué tan viable es esas amenazas. Porque esas amenazas que supuestamente pueden ser detectadas por o que no han sido catalogadas por otro lado, pero puede ser un falso positivo. ¿Por qué? Porque su entrenamiento no fue correcto, porque su data no es correcto, porque puede tener un buen entrenamiento, pero si la data está mal, va a fracasar el algoritmo. Eso no va. Justamente también quiero acortar lo que dice Joel ahí. Creo que la confianza en la inteligencia artificial debe ser proporcional a su función. Es decir, por ejemplo, debe ser útil a la detección de las nuevas amenazas, pero siempre bajo revisión y validación humana, ¿sí? Justamente lo que estaban hablando de rato el compañero. Entonces, la combinación de la inteligencia artificial y el criterio humano es lo que garantiza, creo que ya hablando de la ciberseguridad, que la información sea realmente protegida, ¿no? Que es creo que lo que nos interesa a nosotros como futuros magíster en ciberseguridad. Muy bien, y esta pregunta de aquí, más bien lo que hemos llegado a sacar de aquí, nos lleva a esta pregunta que también es bastante eh, realista, que nos dice, ¿podría la seguridad cognitiva ser utilizada de manera maliciosa? Por ejemplo, para crear ataques automatizados más inteligentes, y a esto le acotamos como son nuevas, esto sería un ataque emergente, algo que no está todavía catalogado, es un ataque nuevo. Entonces, ¿qué tan factible, qué tan posible es que se use de manera negativa la seguridad cognitiva? ¿Ok? Bien, bien, verán. El tema de que podría la seguridad cognitiva ser utilizada de manera maliciosa, por ejemplo, para crear ataques automatizados más inteligentes. Bien, vamos por partes. A lo que yo hablaba durante todo el debate decía, tienes una línea donde tú puedes, de la
en la curva de aprendizaje en la línea, de que tú puedas tener dos puntos de vista. Uno, haces que tu algoritmo detecte y reaccione, ¿no? La otra línea es la que tú tienes para que detecte y omita. ¿Te acuerdas que yo venía hablando durante todo el debate de aquella línea? Esa es la que desencadena esto. Pero vamos por parte. Como tal, sí, como tal, el tema es de que debemos entender, sí, algo que quiero leerte en un contexto muy general, ¿no? Que el caso de uso de inteligencia artificial en ciberseguridad es una base de conocimiento la que genera el analista de seguridad. ¿Sí? Recuerda que es una base de conocimiento que genera el de ciberseguridad. Pero esa base es la que te va a servir para hacer algo bueno o hacer algo malo. Desde la inteligencia artificial está guiada por el ser humano. No puede ir por sí sola. Entonces yo lo veo como tal de que debemos nosotros como organización, como futuros de seguridad de la información, es mantener unos niveles adecuados, ¿sí? De seguridad y definir medidas proactivas, estrategias para afrontar ataques o amenazas presentes y futuras. El modelo de seguridad cognitiva propuesto busca integrar diferentes soluciones para mejorar las operaciones de ciberseguridad. Sin embargo, aún presenta debilidades asociadas inherentes de cada componente. Ahora, aterrizando a esto, puedes ver ahora de que los ataques se están perpetrando de una manera disruptiva, diferente a la que anteriormente se lo llevaba. Ahora tú no necesitas de que tú vas a crear un exploit o alguna cosa. Tú en inteligencia artificial formulas la pregunta y vas a tener el resultado de que Pedro, Juan o María de otro lado planteó. Por eso es muy importante de que se hace los, me parece que es el término, los reverse prompting, donde tú vas a ver qué es lo que hicieron las otras personas, consultaron y vas a obtener la información. O sea, ya no necesitas tú crearte un pilot, de crearte un script, o sea, ya no, ya haces diferente. Por eso dice para crear ataques automatizados más inteligentes. O sea, ya estás haciendo una manera de que vas y consultas en el prompting de tu inteligencia artificial, que es donde vas a buscar, formulas, haces un pen testing a eso y vas a extraer lo que tiene como tal la inteligencia artificial. Fuiste más inteligente, fuiste más estratégico, fuiste más operacional, fuiste más táctico. No esperaste violar una infraestructura de tecnología. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con lo que acota el ingeniero Gilbert. Eh, como toda herramienta, mano de personas equivocadas puede ocasionar cualquier malicia. Por ejemplo, te una arma, si la da un policía te defiende, si se la da un ladrón te ataca. Entonces, ese es, sabido utilizar la herramienta puede ser utilizada de manera muy maliciosa. Ya. Por lo que es una forma de aprender del entorno, así como hay una forma de que la aprenda a defenderse, también se la puede codificar para que tenga una forma de aprender a atacar de una forma diferente y se haga ataques más automatizados y mucho más inteligentes. Es algo, es una herramienta que se puede utilizar de ambas formas. Bien, por último el compañero Sander. Bien, compañeros. Yo creo que la inteligencia artificial en sí y los algoritmos de seguridad cognitiva no son buenos ni malos por naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que esto depende de quién lo utilice, de quién lo desarrolle y cómo lo entrene, ¿no? A la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo por eso siempre hablo de dentro de una organización
o en este caso en el tema de los bancos, creo que ellos trabajan de manera bien cauteloso en esto, ya que, por ejemplo, el tema de seguridad hay en el tema de transacciones o todo lo demás es importante, ¿no? Por ello, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos que alguien esté trabajando en el área de tecnología o seguridad de algún banco o cooperativa, pero se les despide, ¿no? Y digamos que esa persona o ese profesional no tenga la ética necesaria, pero cuenta ya con las técnicas y estrategias de seguridad de esa institución. Entonces, eso genera, digamos, algo malicioso, ¿no? Digamos que por resentimiento, cosas por el estilo. No solo en el banco, sino en otras empresas también que ya trabajan con grandes cantidades de datos, ya sean contables y cosas por el estilo. Entonces, eso genera una debilidad, ¿no es cierto? Como dice acá el concepto, depende de quién lo tenga la herramienta. Eso es en sí la interpretación. Depende de quién lo tenga la herramienta, ¿no? Eso nomás. Muy bien. El objetivo en sí de esta pregunta era llegar a demostrar que si bien la seguridad cognitiva basada en una inteligencia artificial puede llegar a ser una herramienta muy valiosa para los analistas de seguridad, usada de una mala manera, esto puede generar ataques prácticamente indetectables para empresas, instituciones, personas en general que todavía no utilizan lo que vendría siendo eh, seguridad cognitiva con inteligencia artificial. No digo esto en plan de ponerle de que va a generar una carrera armamentista entre el bien y el mal, entre una inteligencia artificial que se defiende, una inteligencia artificial que ataca, sino para concientizar el hecho de que puede ser utilizada para el mal y está en nuestras manos empezar a generar inteligencias artificiales que ayuden al propósito general del mundo, no solamente con fines de lucro, no solamente con fines de proteger un pequeño sector, un pequeño dato, sino ya proteger a toda la comunidad en sí. Bien, y en honor al tiempo, vamos a ir por la última pregunta, que estaríamos ya por finalizar lo que vendría siendo este debate, que es la implementación de seguridad cognitiva pone en riesgo la privacidad de los usuarios por la cantidad de datos que se necesita para analizar. Para ello puede tomar la palabra cualquiera de los compañeros. Bien, justamente en esta pregunta, eh, el tema va de que debe haber una política, una regulación como tal, para que la organización o la institución vaya más allá. No tan solo una política o una legislación de la empresa. Está bien, está muy bien. Pero debe haber una política a nivel gubernamental, a nivel de país. Otros países ya tienen una política donde te pueda dar las directrices de las pautas y te ampare como usuario, como ciudadano, a que la data y que la privacidad no le esté expuesto. Actualmente en el Ecuador tenemos la legislación como tal, tenemos la Constitución, tenemos el Código Orgánico Monetario Financiero, a nivel de cooperativas, bancos, tenemos a nivel de para las instituciones públicas y privadas la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento y su metodología. Entonces, ir más allá. Una vez que tengamos una legislación específicamente para la inteligencia artificial, podamos nosotros como organizaciones o como empresas aterrizarla. En el sentido de que no podemos nosotros todo. Depende de la IA y donde lo tengas. Si es en on-premise, o sea, dentro de tu organización, o en la nube. En fin, sea de uno o sea de otro lado, debe ser y tener muchas medidas de controles, ¿sí? Para que tú lo puedas entrenar. Como yo dije al un inicio del debate,
La información es el valor de toda organización y el valor de esa calidad de esa información es la que tú vas a poner y le vas a entrenar al algoritmo para que pueda tener una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje como tal es la que te va a dar el resultado de que vas a tener una, una información o un resultado correcto. Yendo más allá, la privacidad de los datos, no todo lo que tú pongas allá en la IA va, va, va a ser expuesta. Más allá de que sea expuesta o no, la información debe ser clasificada. Si tenemos una información de país, no podemos publicar en la IA y en ningún otro lado. A nivel de país, a nivel de sectores críticos, en fin. ¿Qué quiero ir más allá? Como dice la pregunta, ¿pone en riesgo la privacidad de los usuarios por la cantidad de datos que necesita analizar? Vamos más allá y clasifiquemos. ¿Qué datos voy a mandar a la inteligencia artificial? Por eso habla la protección de datos de que debes anonimizar para que tú puedas hacer tus métodos estadísticos X, Y, Z. No puedes poner, digamos, personas que tienen alguna enfermedad, nombre y apellido, coger y mandar a la inteligencia artificial. Tienes que anonimizarlo y para que puedas llegar y aterrizarlo en tus modelos estadísticos, en fin. Pero yendo más allá, es importante que toda organización cumpla. El hecho de que yo tenga mi esquema de seguridad gubernamental, la versión 3.0 que es para el sector público, de que yo tenga mi estándar ISO 27001, tengo mi matriz de riesgo, mi 27005, en fin. Eso no es privacidad. Eso no es privacidad. Esos son controles o salvaguardas para los activos de seguridad. Pero ahora tú necesitas una medida a lo que es la privacidad. ¿Por qué vas a subir a la IA? ¿Cuál es tu motivo, tu propósito, tu interés legal y por qué? Sí. Si es una nube pública o es una nube que no tienes tú tu control, tu administración, es muy complicado. Sí, por eso las personas que vayan a subir la información deben tener una acta de confidencialidad, debe haber ética, como decían ustedes al inicio, debe ser, ¿cómo se llama? Una persona muy cauta a lo que vaya a poner. Sí, como les dije yo, puedo poner una información, pero los medios ahora hacen el pen testing al prompting, donde pueden extraer la información que tú subiste, la información formulando bien una pregunta, nos van a poder llegar a sacarte la información que tú cargaste. ¿Sí? Eso sería de mi parte. Bien, tenemos al compañero Gilbert. Eh, para mí sí representa un pequeño riesgo de privacidad porque al analizar tanto volúmenes de datos puede que se recopile información sensible sin el consentimiento de los usuarios, eh, siempre y cuando no tengan establecidas unas políticas claras de protección de datos personal, entonces es algo que se debe de tomar en cuenta, que sí puede haber un pequeño riesgo por los altos volúmenes de información. Bien, y por último el compañero Sander. Ya, yo creo que es importante acatarse primero en las resoluciones que emiten, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el tema de los hospitales, ¿ya? Hay pacientes con diferentes enfermedades catastróficas, ¿no? Pueden tener, yo qué sé, el SIDA y otras cosas por enfermedades sexuales, yo qué sé, ¿no? Entonces, son situaciones donde no se puede exponer a los usuarios, ¿ya? Y ese tipo de información o esa data institucional, por ejemplo, el del seguro o el IES, ya ellos deben manejar una data, ¿no? De personas con enfermedades catastróficas o cosas por el estilo. Entonces, ellos no pueden exponer esa data en la IA, ya que, por ejemplo, todo lo que se expone, como digo yo, de la inteligencia artificial, se autoalimenta, ¿no? No solo de nosotros, sino de varios usuarios. Entonces, al tener nosotros ese tipo de información, genera
como dijo el compañero Joel, si hacemos una buena pregunta, esa información cargada, podemos eh, obtenerlo fácilmente, ¿no? Entonces sería siempre dependiendo, hay que acatarse, en conclusión, acatar las resoluciones y manejar la información de manera proactiva y ética más que todo. Bien, tenemos 3 puntos en claro, entonces. El primero, una buena política de lo que viene siendo la seguridad de datos institucional. Segundo, lo que ya existe en Ecuador de la Ley de Protección de Datos, que esta, si bien ya contempla ciertos usos cuando se hace en inteligencia artificial para el entrenamiento de IAs. Y por último, la ética y la responsabilidad que tiene cada uno de los programadores con la que entrena esta IA. Y pues hace algún tiempo estuve en unas conferencias de pues, cómo empieza a entrenar este tipo de inteligencias artificiales, y si bien ya existe ciertas herramientas que se ponen en intermedio entre el prompt que uno genera y el lenguaje de modelo que recibe los datos para que de esta manera no se llegue a filtrar información. Lo mejor que se puede hacer cuando son datos pequeños es trabajar con datos ficticios. Sin embargo, pues para lograr conseguir la mejor respuesta y que no tengamos información sesgada, pues la información real es de las mejores que se puede utilizar, siempre y cuando pues tomemos ciertas medidas para evitar, o mejor dicho, para anonimizar lo que vendría siendo este tipo de informaciones, ya que si lo que queremos es saber la edad de un grupo de personas, no es necesario pasar su número de cédula, su correo, sus enfermedades, sino simplemente vamos ya sea a un nombre ficticio y al número de edades. Y con eso empezamos a mantener lo más posible privadas las bases de datos. Bien, con esto estaríamos ya finalizando. Si algún compañero tiene cualquier cosa más que acotar, caso contrario, pues nos despedimos. No, de mi parte, muchas gracias y bueno, ante todo somos el grupo número 6 que nos ha tocado exponer la seguridad cognitiva aplicado a la inteligencia artificial, ¿sí? De mi parte no hay ningún comentario o alguna pregunta. Gracias. De igual manera, creo que hemos finalizado, esperando que el tema de la seguridad cognitiva en basado en la inteligencia artificial quede eh, conocido, ¿no? O sea, las ventajas, las desventajas, las maneras de utilizarlo y todo lo demás, ¿no? Eso nomás, compañero. De mi parte, nada más que comentar. Teniendo que esta charla que hemos tenido ha sido muy fructífera para nuestros conocimientos y esta ha sido la presentación del grupo 6. Bien, entonces de esta manera finalizamos esta charla, dejándoles una última pregunta para el público en general. Eh, si todos nos volvemos dependientes de este tipo de seguridad, de este tipo de sistemas, ¿qué pasaría si un día un sistema cognitivo de seguridad falla en un momento crítico? ¿Quién debería asumir esta responsabilidad? Bien, con esto terminamos y nos vemos en siguientes trabajos y proyectos. Hasta luego.